Presidente, muchas gracias. Un saludo a los colegas de la Comisión Quinta, al señor ministro de Minas, a la directora de la Agencia Nacional Minera. Este debate que en buena hora fuera convocado con el propósito de analizar y discutir sobre la política minera, la legalización de las actividades mineras y todo lo que tiene que ver con el licenciamiento ambiental en el país. Digo en buena hora porque hay muchas preocupaciones, señor ministro, señora directora de la Agencia Nacional Minera, con lo que está ocurriendo en el país, especialmente con lo que ocurre con la pequeña minería. Nosotros tenemos información de la misma agencia, del mismo ministerio, de la Contraloría, que estos procesos, además de ser demasiado lentos, dejan preocupaciones, por no decir que sospechas en sus trámites. Sabemos que esta actividad de pequeños grupos, familias, está por todo el país. La actividad minera en Colombia se ha caracterizado precisamente porque se convierte en empresas familiares que derivan su sustento de allí, pero que además tienen una capacidad para la generación de empleo que en las zonas apartadas es muy valioso, pero que se encuentran con un cuello de botella frente a la legalización o a la normalización de su actividad. Hoy vemos que hay muchas familias en el país que están en la informalidad y otras en la ilegalidad, entre comillas, por culpa del Estado, porque el Estado no le ha facilitado las herramientas ni las posibilidades formalizarse, legalizarse, de manera que esto está ocurriendo. Hay unas cifras alarmantes en torno a ello que nos llevan a que desde aquí del Congreso de la República nosotros le pidamos al gobierno que se centre en la búsqueda de la legalización, la formalización de muchas empresas que están generando empleo decentemente, que están generando empleo, que están trabajando honestamente, pero que no las normas, porque las normas existen por todos lados, sino la negligencia en este caso, diría yo, les ha permitido. Ellos no representan grandes productores de minerales, ¿no? Las grandes no tienen problema, las grandes tienen sus títulos, su formalización, su título formal, su licencia ambiental, todo lo tienen al día, mientras que los pequeños son los que están sufriendo especialmente este flagelo. La misma Contraloría se ha pronunciado varias veces sobre este tema. Aquí tenemos varios en los archivos, varios pronunciamientos de la Contraloría, donde dice que la minería de pequeña escala, de subsistencia, la artesanal, está amenazada, desplazada o ha sido cooptada o sustituida por la explotación ilegal, y esto nos preocupa enormemente. Según el censo que tiene el gobierno, censo que realizó entre 2010-2011, que fuera contratado en 2009, lo realiza en 23 departamentos. Aceptemos la circunstancia que alegaban que en algunos departamentos no se podía realizar esta actividad del censo por muchas circunstancias, especialmente de orden público, pero esa muestra de 23 departamentos nos indica que hay preocupaciones, que allí, con cerca de 15.000 unidades de producción minera, solamente 5.300 tienen el título minero. Es una proporción muy baja, menos del 37%. Las actividades, o mejor, estas unidades de producción que están dentro de la legalidad, dentro de la formalidad, y desde luego, pues más del 63% están por fuera de él, que es alarmante. Y la mayoría de ellas,
son precisamente los que tienen que ver con esos pequeños que hablábamos, de esas pequeñas empresas que se dedican a los materiales de construcción. Y allí tenemos una grave situación, porque esta cifra de informalidad es extremadamente elevada, lo dice en sus informes la Contraloría, y simplemente con mirar las cifras concluye uno en que es alarmante esta situación, a pesar de algunos esfuerzos que no han funcionado, y ahora en esta intervención lo iremos a demostrar. En mi departamento, en el Huila, por ejemplo, hay una situación que, a pesar de la alta actividad minera en este departamento, y por eso me involucré en este debate, porque mi departamento tiene una alta actividad en la pequeña minería. Sin embargo, la gran mayoría de estos empresarios pequeños están por fuera de la legalidad o por fuera de la formalidad, de manera que principalmente por las demoras y las dilaciones que imperan en los procesos de formalización, en los procesos de legalización. Entonces, sin embargo, ellos pagan regalías. Uno no entiende, señor presidente, honorables senadores, señor ministro, que quien esté por fuera de la legalidad, que le llaman informales o inclusive ilegales, que trabajan de buena fe, porque hay ilegales criminales y hay también de los que trabajan de buena fe, que estén pagando regalías. Es decir, el Estado le recibe las regalías, les cobra impuestos, pero sin embargo los mantiene en la informalidad, en la ilegalidad. Eso es absurdo. Y entonces encontramos que, además, esto, si miramos la mano de obra, como lo decía hace un momento, es altísima la mano de obra. Los trabajadores, nomás el censo que ustedes tienen, nos indica que 51.826 personas, trabajadores, están en estas empresas trabajando, y son familias, son 51.000 familias que están dedicadas a ello. Y sin embargo están por fuera de las normas, por fuera de la legalidad, pagando el impuesto, repito, al gobierno, y por fuera de la legalidad. Es absurdo. Nosotros vemos que cuando comienza uno a analizar las fechas de erradicación de estas solicitudes con las fechas de aprobación o de rechazo, de negación que hace el gobierno, la alarma es grande. Si bien es cierto, las normas no determinan exactamente unos plazos, unos términos para la respuesta o la legalización, la titulación o el licenciamiento, pues también es cierto que la misma negligencia se ampara en ello, en el hecho de que no haya una definición legal, senador Milton, a pesar de que la ha habido en momentos, como por ejemplo el plan de desarrollo 2010-2014, establecía unas metas, no términos, pero sí metas de 180 días para resolver estas solicitudes, que son por cantidades. La ley 1382, que estableció un término, ese término de 180 días, fue declarada inexequible por la Corte, y la Corte le dio 2 años de plazo al gobierno, ministro. 2 años le dio la Corte en el año 2011 al gobierno, y hasta ahora no se ha presentado el proyecto para que dentro de las reformas que se le hagan al código se establezca un plazo perentorio para que el Estado le pueda responder al empresario, a la comunidad, porque no hay derecho. Ahora miramos unos casos aberrantes de tiempos, de términos en los cuales no se le responde al usuario, al colombiano, a quien está trabajando de buena fe. Y el plan de desarrollo ya lo decía, 2010, estableció 90 días, fue una meta de 90 días, pero meta. Entonces, fácilmente se dice, no, pues cumplimos en gran parte la meta, sin embargo, no existe un término perentorio para que se establezcan los protocolos y posteriormente se titule o se otorgue el licenciamiento correspondiente. Tenemos muchas solicitudes vigentes, de acuerdo a la información que ustedes nos entregaron de la Agencia Nacional Minera, no más de concesiones
tenemos más de 7.600 solicitudes vigentes, se llaman, solicitudes vigentes pero que no se les resuelven. Es una situación, y peor las solicitudes de legalización, 3.100 y pico, que no se les resuelve. Yo digo, hay que darles una respuesta. Si bien es cierto, ¿por qué menciono estos dos casos? Porque eso representa cerca del 98% de las solicitudes dirigidas a la Agencia Nacional Minera, que corresponden pues a la legalización y a los contratos de concesión. Pero en mi departamento, por ejemplo, el 86% de esas solicitudes siguen pendientes por ser resueltas en el departamento del Huila. Lo tomo pues por ser mi departamento. Hay una situación que les decía que no se compadece con lo que están viviendo quienes viven de la minería. Por ejemplo, señor presidente, honorables senadores, al mirar el plan de descongestión que a través de una resolución del Ministerio de Minas de 2011 se establece o se emprende un plan de descongestión, y resulta que en un mes, con ese plan de descongestión, en un mes resolvieron 28 solicitudes. Entonces la pregunta es, si pudieron resolver 28 solicitudes en un mes, ¿por qué hay una solicitud de 24 años? Hay otras de 13 años, de 4 o 5 años. Entonces, esto nos indica, el plan de descongestión nos demuestra o nos demostró que sí se puede darle una respuesta a la comunidad. Nosotros aquí no estamos pidiendo, por lo menos yo no pido, hombre, denle el título, otórguenle la licencia. No, resuélvanles, pero no los pongan a voltear. Ahora miramos unos casos donde ponen a voltear a los pequeños empresarios y les piden papeles, unos papeles más, papeles menos, de la autoridad ambiental regional, de la autoridad nacional, los mantienen de aquí para allá para acá, y no les resuelven. Mire, con ese plan de descongestión resolvieron 166 casos en menos de un año. 28 de un mes, 35 en 2 meses, en 3 meses 37, etc. En menos de un año pudieron resolver 166 solicitudes. Y hay unas solicitudes que no se han resuelto. Y por supuesto, en todo el plan de descongestión resolvieron 185 solicitudes, solicitudes muy viejas, radicadas de años. Tan solo el 2.7% corresponde de lo resuelto, corresponde a contratos de concesión, y el 8% a solicitudes de legalización. Eso no es nada. Yo le diría al gobierno, hombre, si tienen que hacer lo que le gusta hacer a este gobierno, contratar más personas profesionales para que hagan esta labor, yo creo que se justifica frente al daño que se está haciendo con una cantidad muy grande de colombianos que están honestamente trabajando en el país, que están honestamente generando empleo, pero que el gobierno los tiene allá marginados como informales y peor, como ilegales. De manera que estas solicitudes por resolver, que son más de, ya lo decíamos, no las ve uno, sino allá en los despachos oficiales haciendo fila, cada vez le piden un documento distinto, los devuelven y nunca le resuelven. Entonces, en el territorio nacional, esta cifra es alarmante y es de la misma Agencia Nacional Minera, donde dice que hoy en día solo el 5% del territorio se encuentra titulado. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Para qué fue creada esta entidad si no estamos avanzando en ello? Tenemos radicadas, aquí estaba mirando, ya les digo, hay una solicitud que es vergonzoso, cuando les decía que hay una solicitud de 24 años que la radicaron. Yo no sé si la persona todavía exista, quien presentó esa solicitud, si todavía exista, porque no se le ha resuelto. Una solicitud de 24 años, muchas de 13, 15 años. La gran mayoría está entre 3 y 4 años, 6 años, esperando legalización y no se les da. Entonces, si es que la normatividad no lo permite, ¿por qué no tramitamos en este Congreso? Y esa es una de las propuestas que traigo para la comisión,
Hombre, entre todos, el gobierno no lo ha hecho. Ya lo decía, en el año 2011 la Corte le dio 2 años de plazo al gobierno para presentar la reforma al Código de Minas, y no lo ha hecho. Hagámoslo nosotros, de que sea una iniciativa de la Comisión Quinta, y entre otros puntos, que es fundamental, el de los términos para resolver las solicitudes de los colombianos, bien sea para que le resuelvan o para que sencillamente les digan que no es posible por X o Y razón, pero en ese caso, cuando se les dice no es posible por algún documento, porque no llegaron la información, etcétera, el gobierno debe tener también los mecanismos para ayudarle a esos empresarios a agilizar o a tramitar sus licencias. La gran mayoría de los que no están, de las solicitudes que están allá pendientes, son de pequeños, lo decía yo desde un comienzo. Las que están resueltas son las de mayor a 10.000 hectáreas, esas sí están resueltas y se resuelven muy rápido, en menos de un año. En cambio, las solicitudes pequeñas, las de menos, uno de pronto cuando habla de 200 hectáreas es mucho, pero hay unas muy pequeñas, el 70% de ellas son títulos mineros que han sido archivados, y la gran mayoría, solicitudes que han sido archivadas, y la gran mayoría son de pequeños. Entonces, las solicitudes de explotación de menos de 200 reciben una respuesta mínimo en 3 años. La respuesta rápida que hemos encontrado es de 3 años. Y las de 10.000 hectáreas en adelante, en menos de un año se las están resolviendo. Ahí hay una situación que las cifras, por lo menos las cifras que tiene el mismo gobierno, los hacen quedar mal en esto. De manera que estamos trabajando con las mismas cifras del gobierno. Hubo un proyecto de delimitación de zonas mineras indígenas y comunidades negras o mixtas. Aquí hay otra circunstancia que hay que tener en cuenta y que hay que resaltar como lo que no se debe hacer. ¿Por qué? 111 solicitudes se hicieron a este proyecto, este programa, de las cuales solamente se resolvieron 18, pero lo grave no es eso, sino que se han gastado 1.527 millones en resolver esas 18 solicitudes. Les quedan 82 en trámite y fueron rechazadas 11 en este programa. Entonces yo digo, más de 1.500 millones, 1.527 millones para resolver 18 solicitudes. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Por eso yo decía que las cifras del mismo gobierno no le sirven en esto. Quedan esas 82 en trámite. Hay muchos ejemplos, yo no quisiera cansarlos con tanto ejemplo. Yo no he podido, le pido a la directora a ver si aquí nos ayuda. Dentro de las tantas solicitudes que hicimos a su despacho, fue la información sobre el canon superficiario. Nunca nos lo respondieron. Inclusive una funcionaria, que no la quiero incomodar, aquí está sentada, se molesta por las solicitudes nuestras, por los derechos de petición nuestros. Qué pena, esa es la labor nuestra, la que tenemos que hacer. Inclusive llegó a decir, un derecho de petición, 2 derechos de petición, al tercero pidiéndole a la Procuraduría acompañamiento, nos dice que la información está en un CD que nos anexaron, y resulta que no estaba allí. No está en ese CD la información, ahí lo tenemos para devolvérselo, si quieren, señora directora, pero no hemos podido con la información sobre el canon superficial, la información verdadera. Tenemos ahí algo que hemos podido medio encontrar, y en eso que encontramos, que la variación porcentual de esto, del valor recaudado, ha sido muy regular, yo diría que mala. Solamente en el año 2013 fue positiva, el resto de los años del 2012 a la fecha ha sido negativa, inclusive este año van más del 63% menos de lo que debe recaudar, pero repito, aquí estamos medio adivinando con las cifras, porque ustedes no nos las suministraron, y repito, la funcionaria se molestó y se seguirá molestando, porque vamos a continuar pidiendo información, porque esa es nuestra labor, y la obligación de los funcionarios es entregar esa información. De manera, sabemos de una deuda grande que hay, sin información, el monto adeudado es de 114.000 millones,
pero repito, es una información que tenemos incompleta porque no fue posible o no ha sido posible que nos la entreguen. Hay una situación, yo les hablaba de ejemplos para ir redondeando, hay unos ejemplos muy puntuales que los conoce el viceministro Cante, mi paisano, que estuvo inclusive allá reunido. El viceministro Cante es del Huila, senador García. No, funcionarios que hay un poco, en el agro casi todos, pero los tienen sin plata. Bueno, está sin plata todo el gobierno, pero los nombran en entidades que no tienen un peso. Entonces, bueno, para ellos muy bueno, pero para la comunidad no. Entonces, el viceministro conoce este caso, el viceministro Cante, en Pitalito, allá vecino a su departamento, hay 40 empresas ladrilleras, 40 empresas que generan más de 1000 empleos, son pequeñas, pero entre todas generan más de 1000 empleos directos, todas están en la informalidad. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que el gobierno les compra los ladrillos para los programas de vivienda, que el gobierno les cobra regalías, ellos le están pagando a la Agencia Nacional Minera regalías, pero siguen sin títulos, sin licencia, siguen ilegales. Yo digo ilegales, el gobierno les llama pues mejor informales, pero la verdad es que pues no están dentro de la ley, y muchos años llevan luchando para conseguir su título y poder estar tranquilos, porque los persigue la policía, la autoridad ambiental les llega a medianoche a ver si están sacando el material para los ladrillos, viven escondiéndose a la autoridad, corriéndole a la autoridad. Entonces no hay derecho a que 40 empresarios, para no referirme a otros temas, a otros casos, 40 empresarios de Pitalito anden corriéndole a la autoridad cuando están trabajando honestamente, cuando están generando, ya les decía, más de 1000 empleos directos, pero sin embargo no han podido. Pues yo los he visitado a todos, por supuesto, que son mis paisanos, pero ahora estuvimos en la ladrillera Villa Laura, es la más grande de todas. Esta ladrillera genera 37 empleos, y es la más grande, sin embargo, empleos directos. Sin embargo, tiene este problema que les estoy aquí relatando, que viven escondidos como delincuentes, cuando están generando empleo, cuando están trabajando honestamente. Y entonces, se ha pagado esta ladrillera, la ladrillera Villa Laura, ha pagado más de 3.500 millones de pesos, más de 2.800 millones en regalías. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo le reciben la platica? Ahí sí, la platica y las regalías se la cobran, y si se llegan a colgar, pues tienen otro problema, pero sin embargo los persiguen por ilegales, por informales. Entonces, no hay derecho a que esto esté ocurriendo en el país. Gente que está trabajando honestamente y que se sientan como delincuentes perseguidos por el Estado, porque ellos le pagan impuestos al municipio de Pitalito, ellos, ya lo dije, le pagan regalías a la nación, a la Agencia Nacional Minera. No sé si le paguen, deben pagarle a la autoridad ambiental regional, también le deben pagar, me imagino, no, allí no tengo certeza. No sé la ANLA cómo los esté extorsionando también. Lo cierto es que por todos lados los acosan, pero no les facilitan las herramientas, los mecanismos que están en las normas para formalizarlos, para que ellos puedan de verdad entregar. ¿Sabe qué recibió esta ladrillera? El 13 de mayo de 2013, la ladrillera Villa Laura, a poco más de 2 meses de radicar la solicitud a la CAM, viceministro, a la CAM, mediante la CAM le responde, él solicita, ¿no? Quiero trabajar legalmente, quiero formalizar mi negocio, mi empresa, que está generando empleo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Medidas preventivas de suspensión inmediata, porque no está en la legalidad. Le suspendieron. Esa es la respuesta que el Estado le está dando a la gente trabajadora y honesta de este país. Y entonces, más de 2 años de espera, mucho más de 2 años, y
en algún momento la Agencia Nacional Minera le informó al solicitante, al gerente, al señor, al propietario, es una familia, que no cumplía con los requisitos técnicos y comerciales. Uno va y mira y es una empresa muy bien organizada, es una empresa con toda la tecnología que le han venido exigiendo, porque cada vez que le exigen un equipo, lo compran, y resulta que le siguen pidiendo, senador Robledo, tiene que ir allá a esos, para que vea cómo son de organizados, cómo están haciendo las cosas bien, pero sin embargo el Estado los persigue porque sencillamente ni les facilitan la formalización, pero tampoco los dejan trabajar tranquilos. Entonces, desde luego, la ANLA, que entiendo tiene que realizar los estudios previos del impacto ambiental, no lo hace, porque eso supuestamente, o en la norma está, y otra cosa para corregir, en la ANLA dice que son las visitas que realiza esta entidad, son optativas. Entonces, ahí sí el término del presidente Santos, si les da la gana, hacen las visitas, y si no, no, que esperen, porque son optativas. Y entonces, pero además le dejan la carga al solicitante, que era lo que ahora, antes de iniciar el debate, le comentaba yo al viceministro. No puede ser que la carga de todo la tenga el solicitante. Es decir, fuera que tenga que hacer el plan de manejo, que tenga que hacer todas las solicitudes, pagar las regalías, pagar los impuestos, y entonces ellos sean los que tienen que organizar los planes para que el Estado los pueda formalizar. Entonces, es más, la ANLA, como ya aquí lo hemos denunciado mucho, lo denunciamos con el caso del Quimbo, lo denunciamos con el caso de Cañocristales, con lo de Reficar, la ANLA se basa en los informes presentados por las mismas empresas, y los ponen a hacer los informes, y sin embargo no se los validan. Entonces, que los haga la entidad, que los haga el Estado, pero que le faciliten. El reclamo es que aquí hay que facilitarle, aquí hay que sacar del atolladero esta situación que no puede seguir padeciendo los usuarios o los colombianos. La Contraloría tiene varios informes, como lo decía yo inicialmente, dice la auditoría que hay 37, la Contraloría, 37 hallazgos, muestra, denuncia debilidades en la gestión de las solicitudes, tiempos de aprobación, lo que estamos diciendo, incumplimiento de metas, etcétera. No nos vamos a detener en eso porque ya es redundar en lo mismo. Yo quiero concluir, señor presidente, con lo siguiente. Hay la necesidad urgente de que nosotros desde aquí tramitemos, y yo invito a la comisión a que lo hagamos nosotros, que nosotros tramitemos el proyecto de modificación o de reforma al Código de Minas, ya que el gobierno no lo ha hecho, ministro. No sé ustedes en qué están, nos lo dirá ahora, pero la Corte, repito, les dio 2 años a ustedes desde el 2011 para hacerlo, y hasta hoy no lo han hecho. Trataron de hacerlo en el plan de desarrollo a retazos, con algunas cosas que desde aquí de la comisión, en aquella oportunidad con la vocería del senador Luis Emilio Sierra, cuando dijimos entonces nos van a dejar sin oficio en la comisión, cuando pretendieron meter un código express en el plan de desarrollo, que no lo permitimos. Nosotros creemos que si hay, esto es muy serio, y el gobierno debe con urgencia presentar el proyecto. Si no, invito a la comisión a que de verdad lo hagamos nosotros, para que, entre otras razones, agilicemos esta situación que está volviéndose caótica en el país. Entonces, es necesario un plan de descongestión. Yo pienso que el plan de descongestión, a pesar de las cifras que mostramos, funciona. Señora directora, si ustedes, desde el ministro, si usted expide una nueva resolución con un plan de descongestión, así les toque, imagínense, lo digo yo, incorporar a unos profesionales para que adelanten este trabajo, este ejercicio. Lo demostraron en el plan que hicieron, que pudieron resolver en un mes 28 solicitudes. Hombre, hagamos otro plan de descongestión para normalizar esta situación y no mantener a estos pequeños empresarios del país, como les decía, los ladrilleros de Pitalito, en esta situación de incertidumbre y perseguidos por la autoridad como si fueran delincuentes.
Entonces, es necesario que haya otro plan de descongestión. Y yo le pediría de aquí a la directora de la Agencia Nacional Minera, que en ese plan, Dios quiera, incluyan a estos 40 empresarios de allá de las ladrilleras de Pitalito, para que el gobierno no siga comprando ladrillos ilegales, para que los compre ya legales, y que el gobierno no le reciba a los ilegales la regalía, la platica que de pronto le sirve al gobierno, pero que se vuelva formal, que se vuelva dentro de la legalidad. Entonces, que haya un plan de descongestión con unas metas claras, máximo 90 días, qué sé yo, lo establecerá el gobierno, pero que lo haga. Y desde luego le vamos a pedir a los organismos de control, a la Procuraduría, etcétera, que intervengan, porque aquí, si se pueden resolver una solicitud o 28 solicitudes en un mes, ¿por qué no han resuelto unas solicitudes de 4 y 5 años? Y peor la de 24 años, que yo creo que ya el solicitante no existe. Pues 24 años esperando una respuesta, no el título, una respuesta. Entonces, esto debe investigarse a fondo para que obtengamos nosotros unas respuestas, o mejor nosotros no, esas familias en todo el país que tienen estos problemas tan graves, de estar produciendo honestamente, de estar generando empleo honestamente y dentro de la ilegalidad o la informalidad. Señor presidente, muchas gracias.